Buenos días. En principio quiero agradecer al Comité Organizador y Científico del Sexto Congreso Internacional de Género y Comunicación el que propicie un espacio de reflexión, de análisis acerca del tema de género. Voy a exponer el tema de mi ponencia titulada Igualdad de género como política en el ámbito educativo desde un enfoque de la educación superior. La violencia escolar que se vive hoy por hoy se da de manera continua en las instituciones de educación superior. Ha adquirido importancia derivado de la frecuencia con la que se presenta y de las consecuencias sociales y personales que desencadena. Conceptualizando la violencia escolar, según Ayala Carrillo, nos dice que es un reflejo de la descomposición de la sociedad. Esto en un marco de un Estado de derecho débil, de una estructura socioeconómica que es incapaz de satisfacer necesidades básicas de la población y de que existe una ruptura del tejido social que desencadena esta lucha de espacios alternos de sobrevivencia y de reorganización política. El objetivo de la presente investigación es analizar a la violencia escolar, los factores vinculados a la misma, así como la igualdad de género como un mecanismo de prevención en una institución de educación superior, que es la Universidad Autónoma del Estado de México, de Hidalgo, en México, a través de las acciones de su código de ética. Conceptualizando la violencia bajo el esquema de la Organización Mundial de la Salud y de Serrano, la primera es el uso intencional de la fuerza física o el poder, la amenaza o el hecho contra uno mismo, contra otra persona o contra un grupo o una comunidad. La segunda es cualquier acción u omisión intencionada que daña o puede dañar a terceros. Entonces es necesario que, dependiendo de quien ejerza la violencia en los centros educativos, existe una diferencia y se den de diferente ámbito. La que se ejerce por parte del profesor al alumno, o la que se ejerce de alumno sobre el propio alumno, o la del alumno sobre el profesor. Mencionando al autor Delgado, la violencia injustificada surge inicialmente entre los compañeros que hacen cosas juntos. ¿Por qué violencia injustificada? Porque, ellos conviven de una manera diaria, ¿sí? Se lleva a cabo en los espacios de la escuela. Dada esta convivencia, se esperaría que pudieran desarrollar ellos amistad o hacer compañerismo, que convivan experiencias juntos, que se generen sentimientos afectivos, positivos, pero no siempre es así. Por el contrario, paradójicamente se observa cómo aparece un fenómeno de violencia entre. Esta definición como tal no puede tener una exactitud científica derivado de que existen diferentes tipos de violencia y lo que para una persona puede ser violento para la otra no puede serlo. ¿Sí? La noción de lo que son comportamientos aceptables e inaceptables o de que constituyen un daño. Entonces está influida por la cultura y sometida a una continua revisión, y a medida que evolucionan los valores y las normas sociales tienden a cambiar estas definiciones o esta perspectiva de violencia. ¿Cuáles son los factores que están vinculados a la violencia escolar? De acuerdo con la UNESCO, en el año 2011 estipula que existen 4 fenómenos que reconocen a la violencia como una dinámica sociocultural, necesaria e inevitable. Y nos dice que estos 4 factores, el primero es la violencia como búsqueda de conocimiento, la violencia como búsqueda de reconocimiento, la violencia como jerarquización y la violencia como una estructura social, donde apunta hacia el desarrollo de una icocultura, higrocultura o microsociedad creada por jóvenes. Existen factores que influyen directamente para que se dé esta violencia
escolar o la violencia. Pues, en nuestro estudio de análisis es la violencia escolar. Estos factores personales que existen es donde los agresores suelen tener una creciente participación de actividades escolares, en donde se encuentran aislados durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que crean o por lo que se da una situación de fracaso escolar. Esto acompañado de un deseo de irrumpir las normas escolares y sociales. ¿Para qué? Para crear una imagen fuerte, dominante y rebelde ante toda la comunidad estudiantil. ¿Sí? Entre los factores de riesgo de violencia escolar desde el punto de vista del agresor, según Gómez, podemos encontrar dos, que son los cognitivos y los psicológicos. En los primeros, el agresor se autopercibe como víctima, que ha de defenderse. Se presenta impulsivo en el momento de tomar alguna decisión, sin anticipar qué consecuencias puede generar su conducta, sin evaluar el resultado de su proceder. Posee un pensamiento dicotómico, divide en dos ámbitos o en dos aspectos el mundo que se desarrolla y bueno, creen que lo que sucede no tiene que ver con sus acciones, sino que con factores externos. Esos serían los cognitivos. Los psicológicos se presentan cambios emocionales como la ausencia de empatía, se incrementa el índice de violencia escolar, encontramos alumnos que son hiperactivos, que son impulsivos, que tienen déficit de atención y por lo tanto una baja autoestima, una percepción negativa de ellos mismos y una exagerada exaltación de la personalidad. El otro que influye directamente en esto, y es un punto muy importante y muy delicado, es la familia, el factor familiar. La influencia de la familia es significativa porque establece las pautas de crianza. Aquí se generan o nacen los valores, las actitudes, y es donde se define el comportamiento de los hijos. ¿Sí? Ahí se establecen los límites, las normas, se percibe el apoyo y se percibe un afecto. En algunos casos existen dificultades de adaptación de los hijos o el funcionamiento familiar negativo puede estar relacionado con problemas conductuales de los padres, como el consumo de alguna droga o algún problema psicológico, como depresiones, y entonces se da este desencadenamiento. ¿Sí? Es un aspecto muy principal que se dé en el ámbito laboral, porque entonces, en el ámbito familiar, porque entonces el estudiante lo lleva a cualquier situación, esa agresión. Existen particularidades que permiten el ejercicio de la violencia. Tenemos alumnos que acosan a sus compañeros y tenemos las víctimas, que son características más frecuentes que se observan. Y aquí en el esquema podemos ver algunas de estas características que van acompañadas del ejercicio. Haciendo referencia a Penalba López, nos dice que la conflictividad escolar es un fenómeno que preocupa a todos los agentes sociales, tanto a la familia como a la escuela y como a la sociedad, razón por la cual se han desplegado todo tipo de iniciativas que puedan ayudar o que coadyuven a mejorar el clima de las instituciones educativas. Y aquí tenemos algunos factores de riesgo que conlleva esta violencia. Como un punto muy importante en la investigación o en el análisis de estos preceptos, se considera que la igualdad de género es un punto muy importante y fundamental en el ámbito educativo, bueno, en todos los ámbitos, pero estamos en este caso ejemplificando o puntualizando en el ámbito educativo. Es una prioridad para la UNESCO, para la UNESCO y para más organizaciones. Es una prioridad mundial estrechamente ligada a los esfuerzos de las organizaciones para promocionar el derecho a la educación y lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Mediante el marco de acción Educación 2030, el objetivo de desarrollo sostenible 4 tiene como finalidad garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos.
En dicho documento, en el objetivo 5, tiene como finalidad lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento a todas las mujeres y a la... El papel de las universidades es fundamental, ya que concibe a sí mismas como instituciones de prestigio y calidad baluarte de los derechos humanos al servicio del desarrollo intelectual y material de los pueblos, del progreso del conocimiento, de la paz, de la igualdad entre las mujeres y los hombres. Del mismo modo que ocurre con el resto de ámbitos sociales y culturales. En las universidades existen situaciones discriminatorias hacia las mujeres que pueden devenir el acoso y la violencia. No es privativa en ninguna acción que se dé a algunos de estos aspectos. Se debe de incrementar una conciencia y necesidad de incorporar e incrementar la perspectiva de género en todos los niveles y modalidades educativas, considerado un plan estratégico, como lo propone Gallardo López, el cual debe tomar en cuenta los siguientes requerimientos. Las fronteras de género, igual que las de clase, se trazan para servir a una variedad de funciones políticas, económicas y sociales. Las normas de género no siempre están claramente explícitas, a menudo que transmiten de manera implícita a través del lenguaje y otros símbolos. Como la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es el enfoque de la institución superior que menciono en el objetivo del análisis, ¿cómo puede tener una igualdad de género entre toda su comunidad universitaria? A través de un código que tiene la universidad desde el año 2006, que fue pionera en México a nivel nacional, se publica este código sobre conducta equitativa y cálida. Este código presenta una visión de la ética como cooperación y solución técnica basada en una moral laica universal, que impulsa la paz, el entendimiento, la tolerancia y la felicidad de los pueblos que familia humana. Este código de ética e integridad académica incorpora como innovación el impulso de la igualdad real o sustantiva entre las personas, desde la articulación del empoderamiento y el principio constitucional de paridad de los géneros. Por otra parte, apuesta por el respeto y el reconocimiento a los géneros para abandonar la clásica concepción binaria del género. La diferencia digital es incluida en este código como principio que debe formar parte de la integridad académica, que es la ciudadanía global y es también ciudadanía en el mundo digital. Por su atención, muchas gracias. Presento las referencias bibliográficas de apoyo a este trabajo presentado.